Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. You have an enemy within you. Tú tienes un enemigo dentro de ti, y ese enemigo se llama orgullo. El orgullo es muy peligroso para nuestra salud espiritual, y fracasar en la lucha contra el orgullo traerá desastrosas consecuencias, tanto en lo material como en lo espiritual, y quizás por la eternidad. Debemos aprender a caminar no en orgullo, sino en humildad. Y quiero darte dos ejemplos de esto. Piensa por un momento en Moisés. Moisés es llamado repetidamente en la Escritura el siervo de Dios. Yo no creo que exista otro título mejor por el cual podamos ser llamados que el siervo de Dios. ¿Y qué más dice la Escritura? Dice que Moisés era el ser más humilde del mundo. Y estas dos cosas se relacionan de manera indivisible. Si somos humildes, serviremos a Dios. Si somos orgullosos, nos serviremos a nosotros mismos. Permíteme preguntarte, ¿estás operando en el orgullo o en la humildad? El segundo ejemplo es, por supuesto, nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Cuando vemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, Pablo, hablando, comenta sobre la humildad del Mesías. Dice que el Mesías se humilló a sí mismo, incluso hasta morir en la cruz. Y debido a la humildad que lo llevó a obedecer a Dios, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios le dio a él un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Yeshua, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, toda lengua confiese, y esto es muy importante, para la gloria de Dios, que Él es el Señor. Recuérdenlo, la humildad conduce a que Dios nos levante, a que nos exalte. Pero el orgullo, ¿qué dice la Escritura? El orgullo precede a la caída. Así que de nuevo, si tú evalúas tu vida y las decisiones que has tomado, las acciones que has realizado, ¿están ellas arraigadas en el orgullo y en el egoísmo? ¿En tus propios deseos? ¿O han sido establecidas más por la humildad? No existe posición intermedia. O vas a vivir sometido a la influencia del orgullo o bajo la influencia de la humildad. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 18. Quedará muy claro aquí que el Mesías está enseñando sobre los peligros del orgullo y el poder y las bendiciones que vienen de la humildad. Noten lo que dice en el verso 1, Mateo capítulo 18, verso 1. Yeshua dice, en aquella hora, presten atención a esta frase, en aquella hora. ¿De qué hora estamos hablando? Bien, si recuerdas, la semana pasada en el capítulo anterior, Yeshua dijo algo. Él le dijo a sus discípulos que iría a Jerusalén, que allí él sería traicionado y entregado a los hombres, y que los hombres lo llevarían a la muerte. Y en ese momento, ¿qué pensaban los discípulos? Bien, sigue leyendo, nuevamente en el verso 1. Y en aquella hora, los discípulos llegaron ante Yeshua diciendo, ¿quién entonces es el más grande en el reino de los cielos? Ellos preguntaron esto refiriéndose a ellos mismos. Sabemos una cosa,
Sabemos que el más grande en el reino de los cielos es Dios. Recuerden lo que aprendimos. Dios el Padre dijo con respecto a Yeshua, el Hijo unigénito de Dios, que ante su nombre todos se postrarán y confesarán para la gloria de Dios. Él recibirá ese nombre, que es sobre todo nombre. Yeshua, Él es el más grande. Pero ellos estaban pensando en sí mismos. Escucharon que Yeshua moriría y pensaron dentro de sí, bien, y ahora entre nosotros, ¿quién será el más importante? Y noten cómo responde el Mesías. Él pudo haber respondido con un regaño, señalando su equivocada manera de pensar. Y por cierto, el orgullo siempre nos lleva a pensar incorrectamente. El orgullo nos saca de los planes de Dios, del propósito de Dios, y el orgullo, según dice la Escritura, el orgullo precede a la caída. Es decir, que el orgullo nos conduce a ser engañados por el enemigo para que pueda golpearnos y hacernos caer. Dios quiere empoderarnos, fortalecernos, posicionarnos en su voluntad, pero el orgullo remueve todo eso. Así que la respuesta del Mesías es la siguiente. Mira ahora el verso 2. Y Yeshua, llamando a un niño pequeño, la palabra bíblica aquí, que se traduce como niño pequeño, un niñito, tiene que ver con un niño que es muy joven, pequeño en edad. Esta palabra probablemente se relaciona con un infante, un niño alrededor de los 2 o 3 años de edad. Y tal niño, muchas veces cuando vemos a un niño así caminar, no llega muy lejos antes de levantar sus brazos en dirección hacia su padre o su madre, para que ellos lo puedan cargar. Y no siempre se trata de que esté cansado o no quiera caminar más, sino porque simplemente anhelan esa afirmación, ser llevados a esa cercanía íntima con sus padres. Del mismo modo, cuando un niño pequeño tiene un problema, cuando necesita algo, cuando algo pasa en su vida que les genera temor, algo desagradable, ¿qué es lo que hace? El niño busca a sus padres. Y lo que el Mesías está diciendo es esto. A menos de que aprendamos a depender de nuestro Padre Celestial, escucharle a Él, reconocerle a Él como autoridad, verás, los niños pequeños, ellos escuchan a sus padres. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que cuando se les dice algo, con mucha frecuencia, un niño pequeño lo creerá. Yo tengo un hermano mayor, y cuando yo era muy pequeño, él acostumbraba a decirme cosas ridículas y yo generalmente le creía. A veces eran cosas que me asustaban, a veces eran cosas que me emocionaban mucho y yo decía, ¡wow! Esto va a suceder. Y por supuesto, como hermano mayor, él simplemente estaba jugando con su hermano menor. Pero el punto es que un niño pequeño tiende a creer, aceptar, escuchar y recibir el mensaje. Y eso es lo que el Mesías está diciendo. Si queremos ser grandes en el reino de Dios, debemos ser capaces de demostrar como individuos maduros esa misma dependencia, ese mismo reconocimiento de la autoridad que un niño pequeño demuestra por sus padres. Leamos de nuevo el verso 2. Y Yeshua llamó a un niño pequeño y lo sentó en medio de ellos, es decir, delante de los 12 discípulos. Verso 3. Y dijo, Yeshua hablaba con los discípulos de la manera más humilde, simplemente decía, de cierto les digo, que a menos de que ustedes, y esta siguiente palabra es muy importante, se volvieren. Esta es una de las palabras del Nuevo Testamento que tienen que ver con el arrepentimiento, pero es simplemente la palabra volverse, e implica algo. Cuando tú te vuelves a Dios, habrán cambios en tu vida. Verás, el orgullo nos hace pensar que lo sabemos todo, que nadie nos debe decir cómo actuar.
Solo quítate de mi camino y déjame hacer lo que quiero hacer. Pero la humildad entiende que no somos perfectos. La humildad nos enseña que necesitamos cambios en nuestra vida, y la humildad, como a un niño pequeño, hará que nos volvamos no hacia un extraño, sino que un niño encontrará seguridad y confort únicamente en sus padres. Y esto es lo que el Mesías está diciendo. Debemos ser individuos que nos volvemos hacia Dios. Y haciendo así, se producirá lo que esta palabra indica. Se producirá un cambio piadoso, un cambio recto. Así que dice, de cierto les digo, que a menos de que se volvieren y se hicieren como niños pequeños, de lo que nos habla aquí es de lo que algunas personas llaman una fe como de niño, una fe sencilla. Tú le dices algo a un niño pequeño y él no se irá detrás de todos los detalles. Ellos simplemente escuchan y aceptan. Del mismo modo, nosotros, como adultos, es bueno que también tengamos una fe como de niños. ¿Y qué quiero decir con esto? Bien, existe un maestro de la Biblia, o más bien un conferencista motivacional, y él hablaba sobre el amor del Mesías. Todos conocemos la canción Cristo me ama, yo lo sé. ¿Por qué? Su palabra dice así. Y este individuo estaba refiriéndose a esta canción, pero percibiéndola de una manera negativa. Él decía, aquí está el problema. Si tuviésemos una fe como de niños, cuando ese niño crezca, por ejemplo, cuando vaya a la universidad, su fe será retada, y cuando empiece a escuchar los hechos de la ciencia, esa fe será destruida. No es verdad. La fe verdadera nunca será destruida. Y esto es lo que quiero decirte. Hemos visto históricamente que la ciencia tiene que ponerse al día con la revelación de la palabra de Dios. Te daré un ejemplo. Hace varios siglos atrás, era común que la gente más inteligente pensara que la Tierra era plana. Pero puedes ir al libro de Isaías, y hace 3,000 años, o para ser más precisos, hace unos 2,750 años atrás, Isaías dijo que la Tierra era esférica. Él usó una palabra que describe una Tierra redonda y no plana. Entonces fue literalmente siglos después que los mejores científicos lograron ponerse al día con la profecía de Isaías y descubrir que la Tierra era redonda. Y vemos muchos ejemplos de cómo la Biblia dice una cosa, la ciencia la cuestiona, no la cree, pero más adelante descubrimos que la ciencia confirma lo que la Biblia había dicho mucho tiempo atrás. Todo en la Escritura se puede defender. No existen hechos en la palabra de Dios, en lo que ella dice, que estén en conflicto con nada de lo que la ciencia haya comprobado. Descubrimos que la palabra de Dios es efectivamente defendible. Podemos, si estudiamos la palabra de Dios apropiadamente, veremos que verdaderamente la Escritura fue dada por Dios, inspirada por Él. No hay errores de ninguna especie en la palabra de Dios. No. Aquellos que de cierto modo menosprecian el tener una fe como de niños, no han leído o no han obedecido lo que la Biblia dice. Yeshua claramente dijo, avancemos, dijo, a menos de que se volvieren y se hicieren como niños pequeños, ustedes no. Y por cierto, vemos un doble negativo aquí. Pero no es como en español pensamos que un doble negativo se hace positivo. En griego no es así. Un doble negativo enfatiza este hecho. Lo que él dice podemos traducirlo así. Ustedes nunca entrarán en el reino de los cielos. Debemos ser personas que confíen en Dios como un niño pequeño confía en sus padres y depende de ellos. Verso 4.
Así que cualquiera que se humillare a sí mismo como este niño, y es enfático, este es el más grande en el reino de los cielos. Entonces este es el Hijo de Dios, enseñándonos que debemos tener humildad, y esta humildad produce dependencia. Debemos tener esa humildad, esa dependencia en Dios, al igual que ese pequeño niño depende de su padre o de su madre. Esto es lo que agrada a Dios y nos da el poder, nos da el acceso a los recursos del Espíritu Santo para cambiarnos, hacernos crecer y madurar en obediencia a la voluntad de Dios. Pasemos ahora al verso 5. Y cualquiera que recibiere a uno de estos niños pequeños, o a este niño pequeño, en mi nombre, pero literalmente dice sobre mi nombre, lo que busca enseñarnos un principio fundamental. Y este es que si somos humildes, vamos a tener el carácter del Mesías. Recuerden esta sencilla verdad. Cuando la Biblia habla sobre el nombre, está enfatizando el carácter. Y es cuando tenemos interés, cuando nos ocupamos en cuidar a los niños pequeños, cuando los protegemos, les brindamos refugio, los amamos, los educamos en las cosas de Dios, que nosotros, tal como dice aquí, al hacer eso, Él dice, si ustedes reciben a uno de estos, a un niño pequeño como estos, en mi nombre, a mí ustedes reciben. Noten esto. Lo que la Biblia indica cuando escribe a mí, ustedes reciben el carácter del Mesías. Esto es lo que la espiritualidad nos enseña. Cuando aceptamos el Evangelio, el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Yeshua, del Mesías, del Cristo. Su Espíritu viene a habitar en nosotros y empezamos a vivir su vida por medio de nuestras acciones y palabras. Él se convierte en nuestra vida. Entonces dice que es la humildad, es esta confianza, esta dependencia de Dios, lo que produce en nosotros un cambio, por el cual nos convertimos en comportamiento, en acción, en pensamiento, en palabras, en todo, nos hacemos más y más como el Mesías. Cuando recibimos a uno de estos niños pequeños en su nombre, por sus propósitos, basado en su carácter, nosotros lo estamos recibiendo a Él. Como dice aquí, a mí ustedes reciben. Pero en vez de ser una influencia positiva, que es lo que significa recibir a uno de estos niños pequeños, existe la posibilidad de que seamos una influencia negativa, que brindemos un pobre testimonio ante ellos. Y esto es lo que el Mesías empezará a enseñar en el verso 6. Leemos. Pero, si ustedes se vuelven una ofensa, y esta palabra es una piedra de tropiezo, dar una mala impresión, ser una influencia negativa, dice. Pero, si uno se vuelve piedra de tropiezo para uno de estos pequeños que han creído en mí, ahora bien, pongamos atención. Esta escritura no es muy popular, pero nos da un buen indicativo de su carácter y cuán serio es este asunto. La escritura que estamos estudiando es profundamente significativa. Y nos damos cuenta de ello por los términos, las palabras que Yeshua comparte. De nuevo, pero si ustedes se convierten en piedras de tropiezo, en una ofensa para uno de estos pequeñitos que han creído en mí, dice en el verso 6, sería mejor para él, para esta persona que se volvió piedra de tropiezo, sería mejor para él que se cuelgue una pesada piedra de molino
alrededor de su garganta y que se hunda en las profundidades del mar. ¿Escuchaste bien? Son palabras muy fuertes. Yeshua dice, si alguno se hiciese piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos que han creído en mí, sería mejor para él que se cuelgue una pesada piedra de molino alrededor de su garganta y que se hunda en las profundidades del mar. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, desde su punto de vista, desde una perspectiva de reino, es peor ser una influencia espiritual negativa sobre la vida de alguien que perder la vida. Está enfatizando con estas palabras la importancia de la dimensión espiritual, lo mucho que Él desea que seamos una influencia positiva. Y resulta mejor perder la vida que ser una influencia negativa. Ahora, Él no está sugiriendo aquí que vayamos y nos suicidemos porque quizás cometimos un error, sino que está enfatizando, nos está enseñando un principio muy importante, que el bienestar espiritual es más importante que el bienestar físico. Del mismo modo, continúa diciendo en el verso 7, aquí utiliza la palabra hay, es decir que a menos de que haya un cambio, cuán horrible será la situación. E iniciando en el verso 7, habla sobre el mundo. Y al hablar del mundo, le habla a aquellos que están comprometidos con una vida mundana, que le dan más importancia a las cosas del mundo que a las cosas del reino de Dios. Entonces, verso 7, ¡ay del mundo! ¿Por qué? Literalmente dice, porque las ofensas, esas piedras de tropiezo. Y lo que quiere decir es esto, ¡ay del mundo! Porque del mundo provienen estas ofensas, estas piedras de tropiezo, estas cosas que producen una influencia negativa en la gente. Luego dice, última parte del verso 7, porque es necesario que estas ofensas sucedan, y lo que significa es que en este mundo es un hecho que habrán ofensas y piedras de tropiezo. ¿Por qué? Porque este mundo está manchado con el pecado. Cuando operamos en este mundo, en su mentalidad y perspectiva, persiguiendo las cosas del mundo, vamos naturalmente a convertirnos en una piedra de tropiezo. Viviremos y nos comportaremos de un modo que es dañino para el bienestar espiritual de otros. En otras palabras, no tendremos un testimonio piadoso. Simplemente escribe aquí, ay del mundo, es decir, de las cosas de este mundo y el carácter de este mundo, porque del mundo vienen estas ofensas. Es natural que las ofensas vengan del mundo, pero dice, sin embargo, ay del hombre, de ese hombre, por medio de quien tales ofensas, tales piedras de tropiezo, llegarán. Y esto es vital. Ay. Utiliza esta palabra ay 2 veces. La primera con respecto al mundo, ay del mundo. Y la segunda con respecto a aquel que se comporta de una manera mundana, sin confiar en su Padre Celestial, sin depender de la verdad de Dios. Y él dice, ay, y recuerden lo que significa esto, qué horrible será. Verso 8. Ahora dará un ejemplo y es crucial que escuches lo que quiere y lo que no quiere decir esto. Verso 8. Pero si tu mano o tu pie causa una ofensa, o te es causa de tropiezo a ti, ¿qué dice? Córtalos. En el Textus Receptus que estoy leyendo aquí lo dice en plural, córtalos. Algunas traducciones lo dicen en singular, córtalo. Pero el punto aquí es deshazte de él. Pero escucha con cuidado lo siguiente. Nosotros podemos llegar a usar nuestra mano para cometer un pecado, para ser causa de tropiezo. Podemos usar nuestros pies para ir a un lugar donde se realizan actividades impías. Podemos pecar
y ser ofensas, piedras de tropiezo, con nuestras manos y pies, pero ellos no son la causa. Es muy importante que escuchemos lo que está diciendo. Hace algunas semanas estudiamos esta enseñanza del Mesías. Él dijo, lo que contamina a un individuo no es lo que pone en su cuerpo, sino lo que sale de su corazón. Y lo que quiere decir es que si tus manos o tus pies causan que seas una ofensa, córtalos. Lo que nos dice es, líbrate de la fuente verdadera de ser una ofensa, una piedra de tropiezo. ¿Y cuál es esa fuente? No son tus manos ni tus pies, sino es tu corazón. Necesitamos un nuevo corazón. Y en la Biblia hay una conexión entre el corazón y la mente. Necesitamos deshacernos de nuestras mentes, nuestra manera de pensar, y reemplazarla con la mente de Cristo. Por esto es que dice, córtalos, porque es mejor para ti entrar a la vida manco o lisiado que tener ambas manos o ambos pies y entrar en o ser arrojado a el fuego eterno. ¿Escuchaste bien eso? El fuego eterno. Insisto, la gente se burla del infierno, de una condenación eterna en fuego, pero estas son palabras de Yeshua, del Hijo de Dios. Y Él dice, te sería mejor deshacerte, arrancar de tu cuerpo aquella cosa que te cause pecar, que preferir aferrarte a ella y seguir completo físicamente, pero siendo arrojado al fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te hace tropezar, sácatelo y échalo de ti. ¿Por qué? Porque es mejor para ti si entras a la vida con un solo ojo, y a la vida aquí es sinónimo de reino. Si entras a la vida, que tener ambos ojos, y aquí de nuevo, pero ser arrojado. Y ahora dice, y quedó escrito así, en el fuego del infierno. Noten que él habla del infierno 2 veces, y cuando dice fuego eterno y fuego del infierno, la palabra que se repite es fuego. Esto habla de la realidad del infierno, y el orgullo nos conduce hacia esa experiencia, a experimentar el infierno. Es solo cuando somos humildes y confiamos en el Dios viviente, quien envió a su Hijo al mundo, que podremos realmente entrar a la vida. Cerramos con eso. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.